te voy a hacer una pregunta. Y no vale mirarlo en la Wikipedia. ¿Cómo se llama el presidente de China? Efectivamente, el país más poblado del mundo, la segunda economía más grande del planeta y casi nadie puede decirme el nombre de su presidente. La República Popular de China es un país oficialmente comunista. De hecho, su presidente, que se llama Xi Jinping, es también el presidente del Partido Comunista, que es prácticamente el único partido político con representación oficial en este país. Sin embargo, pese a ser comunista, China es también el hogar de muchas de las mayores fortunas del mundo. Sus empresas son cada vez más competitivas en el mercado internacional. Y no solo eso, China es también el principal destino de las inversiones de las empresas occidentales. En otras palabras, China es para el comunismo lo mismo que Auronplay es para el humor inteligente. No, pero ahora en serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Pero, espera un momento. ¿Podríamos decir entonces que China es un país capitalista? ¿Existe de verdad libre mercado en este lugar? Hoy vamos a contestar a esta pregunta, pero antes vamos a ver un poco de perspectiva histórica, así que quédate con nosotros para averiguar más sobre esto. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. En 1927, China era una república supuestamente gobernada por un partido liberal que se llamaba el Kuomintang. Y digo supuestamente porque tenían en aquel momento dos guerras a la vez. Por un lado estaban los japoneses invadiendo buena parte del país y por el otro, el Partido Comunista Chino, liderado por este señor que vemos aquí, que se llamaba Mao Zedong, intentaba hacerse con el poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nipones se van para su casa con el rabo entre las piernas y los comunistas terminan haciéndose con el gobierno. Así que, en 1949, Mao Zedong se convierte en el primer presidente de la República Popular de China y exilia a todos los partidos del Kuomintang a una isla muy pequeña que es lo que hoy conocemos como Taiwán. En sus primeros 10 años de mandato, Mao intentó industrializar el país con el dinero que le llegaba de la Unión Soviética, pero esto no era una tarea fácil, dado que China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Además, tras la muerte de Stalin, las relaciones entre China y la Unión Soviética se enfriaron bastante, ya que para Mao, los sucesores de Stalin eran unos tibios burgueses. Así que, a finales de los años 50, nos encontramos con que no hay dinero, y por eso, Mao decidió sacar la madre de todas las campañas políticas a la que llamó el Gran Salto Adelante. En 4 años, colectivizó todas las propiedades que había en China, incluyendo viviendas y hasta los aperos de labranza de los campesinos. Las granjas pasaron a ser comunas autogestionadas con unos objetivos de producción marcados por el Estado. Concretamente, el objetivo de Mao consistía en quintuplicar la producción agrícola de China en solo unos poquitos años. Y por supuesto, quien se opusiera a todas estas medidas o no consiguiera llegar a los objetivos de producción, corría el riesgo de que le metieran en la cárcel o incluso le condenaran a muerte, tachándole de contrarrevolucionario. Así que, los campesinos chinos se vieron obligados a duplicar o incluso triplicar sus jornadas laborales, y los oficiales que se dedicaban a controlarles y asegurarse de que cumplieran con todos los objetivos de producción, mentían a sus superiores para que no les pudiera tachar de burgueses. Pero no solo eso, para poder industrializar el país, Mao necesitaba acero, y como ya no se los vendían de la Unión Soviética y tampoco tenía dinero para comprarlo en ningún otro lugar, ordenó que todas las granjas tuvieran su propio horno casero de fundición. De esta forma, los agricultores no solo tenían que labrar la tierra, sino que también tenían que buscar distintos objetos de metal para poder fundirlos, y como en este caso también habían unos objetivos de producción impuestos desde Pekín, en muchos casos tenían que llegar a fundir sus propios aperos de labranza para poder cumplir con las metas. Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Se estima que murieron entre 18 y 45 millones de personas, algunos por hambre y agotamiento, y otros directamente asesinados por el régimen. Fíjate en las cifras, incluso tomando los números más bajos, estamos hablando del equivalente de la población de Chile. Tras este fracaso tan estrepitoso, a Mao le salieron muchos enemigos dentro de su propio partido. Gente que defendía una cierta apertura del mercado internacional y una interpretación un poquito más moderada del comunismo. El principal líder de este movimiento fue este señor que ves aquí, que se llamaba Deng Xiaoping. Tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping y sus partidarios consiguen hacerse con el control del Partido Comunista Chino. Estamos ya en el año de 1979
y esto era el principio de lo que podríamos llamar el nuevo gobierno chino, donde se encuentra con un país en la más absoluta miseria y donde además es muy difícil hacer cualquier cosa o reformar la política, porque por un lado, China tiene una población enorme y por el otro medio, el Partido Comunista está en contra de cualquier cambio. Así que, ¿qué hizo Deng Xiaoping? Pues cambiar el sistema político a trocitos. Y así es como surgió la idea de las zonas económicas especiales, que son provincias en las que se aplican unas leyes distintas a las que opera el resto del país. De esta forma, China mantiene su sistema comunista en todo el territorio, menos en las provincias de Shenzhen, donde se permite que se instalen empresas privadas extranjeras y además se ofrecen condiciones fiscales muy favorables. Así es como llegan las primeras empresas privadas atraídas por los salarios bajos y en poco tiempo la ciudad de Shenzhen pasa de ser esto a esto. El éxito de estas zonas especiales fue arrollador y en pocos años se crearon muchas más. Y no solo eso, además sirvieron como modelo para que se vieran los beneficios de abrir la economía china. Gracias a esta isla de libre mercado, fue mucho más sencillo convencer a los gerifaltes del Partido Comunista Chino de las ventajas de modernizar el sistema. Y por esto, en el año del 2007, ocurre una cosa que podría sonar totalmente contradictorio en un país que dice ser comunista. China aprueba la ley que protege la propiedad privada. ¿Significa esto que los líderes del gobierno chino quieren convertir su país en una democracia occidental? Lo cierto es que no. De hecho, en los años 80, fruto de todas estas reformas económicas, muchos estudiantes se reunieron en la plaza de Tiananmen en Pekín para exigir al gobierno que de igual forma que había abierto a la economía, también podía abrirse en otros aspectos como derechos civiles, derechos políticos, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue una brutal represión por parte de Deng Xiaoping. Y es que, queridos amigos, este hombre quería reformar el país, pero solo un poquito. Y ahora es cuando muchos pensarán que el sistema político chino sería un sistema que combina el libre mercado con una dictadura, ¿verdad? Pues no, y ahora mismo lo vamos a ver. Una de las claves del capitalismo de libre mercado es que casi todo el peso de la economía cae sobre los hombros de las empresas privadas, ¿verdad? Pues bien, en China, 12 de las empresas más grandes son propiedad del gobierno, y esto incluye a los principales bancos del país y a empresas de electrónica y electrodomésticos, como por ejemplo Hisense, que fabrica televisiones y teléfonos móviles. De hecho, la economía china está tan hiperregulada que solamente se pueden crear esas empresas que aprueba el gobierno. Es decir, en cualquier país capitalista, tú puedes montar cualquier tipo de empresa, siempre y cuando esté dentro de la ley. En China, el Estado puede negarte un permiso solamente porque no quieres que hagas la competencia a una de sus empresas estatales. De hecho, antes de montar tu propio negocio, primero necesitas comprobar que tu proyecto concuerda con el plan quinquenal del gobierno chino, que lo puedes consultar por internet. Puedes consultar su plan quinquenal para entender lo que quieren. Es algo así como la lista de deseos que el gobierno chino quiere conseguir. Las tres cosas principales que buscan son pasar de ser una economía basada en las exportaciones a ser una basada en el consumo, incrementar su eficiencia medioambiental y acabar con la contaminación. Casi todas esas empresas estadounidenses o europeas que vemos que se establecen en China están obligadas a asociarse con una empresa local o con el gobierno propio. Es decir, que se trata de un sistema económico mixto, que combina algunos elementos del capitalismo, siempre y cuando encajen con la estrategia a largo plazo del Partido Comunista Chino. Partido Comunista que no tiene ningún problema en utilizar las herramientas que ofrecen los mercados financieros. Por ejemplo, el propio gobierno chino tiene su propio fondo de inversiones y compran bonos de deuda de estados extranjeros, pero también a acciones de empresas. Por supuesto que no es el único país que lo hace. Y ahí tenemos el ejemplo del Fondo Soberano del Gobierno de Noruega, del que hablaremos próximamente. Pero es curioso que un país que se dice ser comunista aplique este tipo de medidas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamar a este sistema político? Algunos lo llaman capitalista de Estado, otros dicen que es una dictadura tecnocrática o un sistema económico mixto. Lo cierto es que no es ni comunista ni tampoco capitalista. Y la pregunta es, ¿crees que algún día China llegará a tener un sistema libre de mercado? Es más, ¿crees que algún día China llegará a reconocer derechos políticos y sociales a sus ciudadanos? Pues si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti.
Si además compartes el video con un amigo, 1 millón de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.